Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es el 13º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús se dirige a curar a la hija de Jairo, en el camino se encuentra con una mujer, a quien cura de una penosa enfermedad. Está con solo tocar el manto de Jesús y con la calidad de su fe activa en Él, con la fuerza de su poder, queda sanada. La enunciación de este milagro no solo se limita a la curación física de aquella mujer, sino que le hace experimentar una transformación interior.
Cuando Jesús con tanta delicadeza se acerca a ella, la tranquiliza. Aquella mujer que pensaba que no era digna de Jesús, precisamente por su enfermedad, por el hecho de ser mujer, de ser marginada y de ser rechazada y excluida por estar enferma. Ahora es el Maestro quien se acerca a ella. Sin hacer ruido, ella se acerca a Jesús, toca el borde de su manto y arranca de Jesús el milagro. Pero Jesús, que sabe lo que ha pasado, no la quiere dejar ir así. Se dirige a ella, la trata con ternura, le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Él no ha venido solo para sanar las enfermedades corporales, sino que ha venido a liberarnos a nosotros de la enfermedad del pecado. Dios nos quiere no solo sanos, no solo sano nuestro cuerpo, sino que también quiere sano nuestro espíritu, nuestro corazón. Nos quiere renovar con su amor, con su ternura, con su perdón, con su misericordia. Encontramos también a Jairo, un hombre preocupado por su hija que está muy grave. Su hija tiene 10 años, al igual como 10 años tenía aquella mujer de sufrir por su enfermedad. Y le pide a Jesús que sane a su hija, y Jesús le manifiesta que solo tiene que tener fe. Es importante tener fe, confiar en el Señor. Le comunicaron a Jairo que su hija ya había muerto, que no molestara al maestro. Nos podemos imaginar el gran dolor que le invadía en aquel momento. Pero Jesús lo tranquiliza: no temas. Y Jesús fue y le devolvió la vida a aquella niña. Dos grandes lecciones de fe para cada uno de nosotros, tanto de aquella mujer que llevaba 10 años enferma, como Jairo, que desea la salud de su hija. Debemos de pedirle a Dios el don de la fe, el don de la perseverancia, el don de decir: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.